Hola, buenas tardes. Estamos a 22 de noviembre del 2020. Como siempre, el consejo de cumplir todas las leyes y normas, aunque sean muy estúpidas. Y bueno, este vídeo inicia una serie que he llamado El bestiario de la COVID-19 y el gran reinicio, ¿vale? Podía ser el bestiario, el museo de cera, el catálogo de personajes. Como en todas las organizaciones, aunque sean muy grandes, en esta también hay gente, hay personas. Personas que se levantan por la mañana y se acuestan a la noche, o al revés, que van al baño, que comen. Y bueno, pues ir viendo algunas de estas personas que tienen relevancia en en toda esta historia. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a reutilizar algunas de las partes de mis vídeos anteriores sobre la estructura del nuevo orden mundial. ¿Os acordáis que aquí teníamos la pirámide jerárquica? Del nuevo orden, que bueno, es ya una pirámide que existe, pero que el nuevo orden, digamos que la refuerza y la consolida, ¿no? Donde teníamos a las grandes corporaciones, debajo los organismos intermedios, Naciones Unidas, Bilderberg, el Foro de Davos, etcétera. Y los estados, ¿eh? Y las estas organizaciones intermedias, digamos que hacen de nexo para lo que ellos llaman la cooperación público-privada, que en realidad es una parasitación de las corporaciones que, bueno, eso, que se hacen con el poder de lo que hay por debajo, tanto de las instituciones intermedias como de los estados, ¿no? Y debajo están los ciudadanos. Veíamos que este proyecto es un proyecto diseñado y que necesita ser impuesto. Al ser diseñado de arriba abajo, necesita ser impuesto de arriba abajo y lleva a la eliminación progresiva o no tan progresiva, bastante rápida ya en estos momentos, de las libertades de expresión, movilidad e intimidad de las personas. Y lo que veíamos en el último vídeo es que en la cúpula de la pirámide pues están las grandes empresas de fondos de inversión, pues tipo BlackRock, Vanguard, Fidelity, etcétera, que bueno, que en el fondo son el mismo porque tienen fuertes participaciones cruzadas entre ellas, al final es un grupo. Bien. Y decíamos que bueno, pues que el objetivo fundamental de esta jerarquía, lógicamente, como todas las jerarquías, es perpetuarse a sí misma y que tienden a acumular recursos en la cúspide porque el acceso a los recursos depende de los recursos. Cuantos más tienes, más acceso tienes, así que el proceso natural es de acumulación arriba. Veíamos que para sostener esta jerarquía y ese proceso de acumulación de recursos hacen falta, digamos, dos mecanismos. Uno es el de identificación. Hace falta que la base se identifique con la jerarquía y eso se consigue, pues, entre otros, con la Agenda 2030, con su envoltorio verde y sostenible, y que sería la zanahoria, y con el palo de la COVID-19, que es la que aporta el miedo, ¿no? Y ahí, bueno, pues se promueve la identificación de una buena parte de la población que está en la base. Y para el porcentaje, que siempre lo hay, de gente para la que no cuela la estrategia, pues se utiliza la represión, que es marcar a los negacionistas, disidentes, etcétera, y bueno, y reprimirlos, ¿eh? Utilizar la censura, bueno, utilizar el descrédito, utilizar la marginación y muy posiblemente cada vez más incluso el encarcelamiento o la persecución directa. Bueno, y decimos que esto se sostiene finalmente en la base a través de la dependencia. Hace falta que la base dependa de la cúspide y se hace a través del control del dinero, fundamentalmente, y cada vez más del dinero digital, que puede ser desenchufado si alguien se porta mal. Puede ser una forma muy potente de represión, y a través de la digitalización. La digitalización lo que permite es que toda transacción que se produzca, toda relación, puede ser intervenida si pasa por un canal digital, ¿eh?
Si tú y yo estamos hablando y nadie nos escucha, no se puede intervenir, pero si hablamos a través de un teléfono o hay un dispositivo digital que graba cerca, podemos ser intervenidos, ¿vale? Veíamos bueno, por ejemplo, BlackRock tenía el sistema Aladdin para ejecutar toda esa digitalización de todas las transacciones que tienen lugar en las empresas en las que invierte. Y aquí veíamos ya, aquí hay una parte ya del bestiario, ¿no? Bueno, una muestra, no es una parte, una muestra. Vemos que detrás de estos, o en relación con esta Agenda 2030, el gran reseteo que viene eh, justificado por la COVID, ¿vale? Están BlackRock, tenemos aquí a Schwab, que es el chairman del Foro Económico Mundial, el ideólogo, el autor del libro The Great Reset, el gran reinicio. Tenemos a Larry Fink, que es el chairman, el presidente de BlackRock. Y tenemos aquí a Ana Botín, que, digamos, Larry Fink es su jefe, porque igual que en otras muchas organizaciones en el mundo es el máximo accionista. De hecho, decíamos que es el máximo accionista del Santander, del Banco Bilbao y bueno, tiene un alto porcentaje de las inversiones en el IBEX 35. ¿Vale? Y aquí tenemos, dentro de nuestro bestiario, otro personaje, un personaje que ya es nuevo, que seguramente no habéis oído hablar de él, o quizás habéis oído en los últimos días porque está saliendo a la luz pública, aunque es un personaje muy relevante, no era, digamos, popular hasta ahora. Y es Lord Mark Malloch Brown. ¿Vale? Lord Mark Malloch Brown es una persona de una gran trayectoria, ya rondará los 70 años, 60 y tantos, y su trayectoria ha pasado por diferentes facetas. ¿Vale? Vamos a ir viéndolas un poco. Empezó como periodista en The Economist. ¿Vale? The Economist es la publicación globalista, la autora de esas portadas tan simbólicas, de las cuales, bueno, pues a mí mi favorita es esta de todo está bajo control, ¿vale? Con la correa, la gran mano que controla a la persona con el bozal y la persona que controla a su perro con el bozal, ¿no? Entonces, bueno, empezó como periodista en esta publicación globalista, desarrolló una amplia actividad en organismos intermedios, esos que veíamos, ¿verdad? Que están por debajo de las corporaciones. Naciones Unidas, la iniciativa para los refugiados de Naciones Unidas, el programa de desarrollo, llegó a ser secretario general adjunto segundo de a bordo, digamos, de las Naciones Unidas. Forma parte del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, también en actividades en las comisiones que tienen que ver con el desarrollo. Trabajó en el Banco Mundial también, es decir, que todo está, digamos, que tiene toda una trayectoria en el mundo del desarrollo, en estos organismos supranacionales que veíamos que están por encima de los gobiernos. ¿Vale? Fue ministro en el Reino Unido, también ministro relacionado con asuntos exteriores y cooperación internacional. Después desarrolló negocios en el mundo de la consultoría internacional, Sawyer Miller Group, que bueno, luego evolucionó fusionándose con otras consultoras y demás, y FTI Consulting básicamente son consultoras estratégicas de alto nivel internacional. Y, por ejemplo, con Sawyer Miller pues se dedicó a aconsejar y a asesorar a políticos, por ejemplo, en Sudamérica, ¿vale? Digamos que son consultoras de alta influencia, consultoras estratégicas relacionadas con la actividad, bueno, política, económica a nivel internacional. Entonces ya veis que aquí hay una sinergia, me gusta la palabra, ¿verdad? Una sinergia, un apoyo importante entre toda su labor como, como miembro de muy alto nivel de las Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, en el mundo del desarrollo, y su labor como empresario privado,
La cooperación público-privada, ¿verdad? Empresario privado de alta política y estrategia internacional, pasando por ministro del gobierno del Reino Unido, que tampoco es moco de pavo, ¿verdad? En algún momento de estos le dieron el título de Lord, ¿vale? En algún momento de esta labor, ¿vale? Seguimos adelante. Lord Mark Malloch, un globalista muy relevante, ha desarrollado una actividad muy importante en ONGs como Refugees International, The Crisis Group y las Open Society. Digamos que tiene una larguísima amistad de muchos años con George Soros. Estas son organizaciones no gubernamentales patrocinadas y financiadas por George Soros a través de sus Open Society. Y aquí Lord Mark Malloch ha jugado papeles también de muy alto nivel ejecutivo, pues presidencias, vicepresidencias, ese tipo de posiciones. Y también ha estado a ese nivel de muy alto ejecutivo en Quantum, que es el fondo de inversión de George Soros. No sé si lo podéis leer aquí, pero es Soros Fund Management, ¿vale? Veis aquí, bueno, pues esa colaboración también público-privada y entre el capital y la filantropía, ¿verdad? Entonces ya veis que, bueno, que es un hombre, es un peso pesado en el mundo de la cooperación internacional, alta política, influencias y las corporaciones financieras, que son las que estaban en la cúspide de la pirámide, ¿verdad? Con su estrecha relación con George Soros. Bueno, parece que incluso en alguna etapa en su trabajo en Estados Unidos, en Nueva York, se alojaba en alguna casa propiedad de George Soros, ¿vale? Más, bueno, miembro de la Royal African Society y cooperación internacional otra vez, ese es su punto fuerte. Es autor de un libro que se llama The Unfinished Global Revolution, donde habla de los retos de la globalización y donde habla de la limitación del papel de los estados y la necesidad del fortalecimiento y del protagonismo de esos organismos supranacionales. Y aquí está por qué por qué se está haciendo popular en los últimos días. Pues se está haciendo popular en los últimos días porque Lord Mark Malloch Brown, experto en influencia política y estrategia, es el chairman, el presidente de una empresa que se llama SGO, que es la propietaria de Smartmatic, que bueno, Smartmatic está relacionada con Sequoia, Voting Systems y Condominium Voting, ¿vale? Básicamente esto es una tecnología de voto digital, digitalización, acordaros, y están en el ojo del huracán porque están en el centro del supuesto o presunto pucherazo en las elecciones norteamericanas, ¿vale? Smartmatic es una empresa de tecnología fundada por unos ingenieros venezolanos, en su origen ligado al gobierno chavista, y bueno, internacionalizada y con una amplia presencia en votaciones en el mundo entero, ¿vale? Y casualmente, Lord Mark Malloch Brown es el presidente de SGO. Está, digamos, como decíamos antes, el proyecto globalista, esa pirámide, necesita ser impuesta y para imponer necesitas convencer, manipular, necesitas también reprimir y qué mejor manera que poder controlar los resultados de las votaciones en los países que tienen procesos democráticos, ¿vale? Entonces es una forma también de que las personas y los grupos que sea conveniente lleguen al poder y a ganar esas elecciones, ¿no?
Entonces, bueno, pues este es nuestro elemento de hoy. Pues simplemente para que veamos un poco más, aquí vemos en la web de SGO, pues cuál es su junta directiva. Y aquí vemos a Lord Malloch Brown y vemos a Antonio Mújica y Roger Piñate, que son los ingenieros venezolanos directores y fundadores de la empresa y, bueno, pues junto con un abogado de alto nivel del Reino Unido. Creo que la sede de la empresa está en Londres. Y en cuanto a su filosofía, vamos a ver temas. ¿Qué hacen? ¿No? Hacen democracia y participación ciudadana, y aquí está Starmatic, como podéis ver. Hacen gobernanza, hacen identidad y privacidad, acordaros, digitalización, y hacen clima y aire limpio, ¿vale? Sostenibilidad y digitalización. Básicamente es una empresa enfocada a la Agenda 2030, que es la agenda de las Naciones Unidas, de las que el presidente de SGO sabe bastante. Es una colaboración público-privada, digamos. Utilizar todo el conocimiento que ha desarrollado en esos años de culebreo entre lo público, lo privado, organismos intermedios, finanzas, etcétera, bueno, pues para organizar un emprendizaje importante con esa altísima capacidad de influir en la política de los países, no solamente de manera, digamos, estratégica o doctrinal, sino incluso a través de la manipulación directa de los votos de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, creo que aquí podemos ver, mirar, aquí tenemos un vídeo en el que Malloch Brown habla de, 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 de Dominion y de sus sistemas de votación, Smartmatic y demás. Y lo hacía en Filipinas porque allí tuvieron problemas. Bueno, han tenido, digamos, problemas en diferentes sitios porque, bueno, están bajo sospecha hace años. Parece que la tecnología tiene puertas traseras que hacen que sea precisamente una de sus funciones, sea el poder hacer un swapping, un intercambio de votos entre candidatos. Y bueno, y aquí podéis ver la entrevista. That idea on credibility and integrity, you did unequivocally point out here that Smartmatic has never been a Venezuelan company, but correct me if I'm wrong, the chairman that had preceded you was a Venezuelan, and in fact, allegedly, Smartmatic had ties with the late former president of Venezuela, Hugo Chavez. How do you explain all of that? Well, you know, I think the big word is allegedly. The former chairman, who is still CEO, so still very involved in the business, leads it, in fact, you know, was a resident of Florida when these systems were designed. Okay, the question on people's minds, why is Smartmatic even still here in the Philippines? After reports that it had violated provisions of the election automated law, number one, for example, that it was never supposed to be allowed to bid in the 2010 elections because it did not actually own the software. Dominion Voting Systems owned the software. Plus the difficulty which Smartmatic had to put the COMELEC through just in order to access the source code. Issues like that. Your thoughts? People say we should not be subjected to Smartmatic again this time around. Well, look, I think that's competitors who say that. You know, the fact is, yes, part of our technology is licensed from Dominion, but you tell me a large technology company which isn't using, in part, licenses from other companies, and we have a license for the international use of that particular piece of the technology that we employ. But, you know, we are a manufacturing and technology R&D company. We have hundreds of people who are doing R&D and hundreds more involved in manufacture. These are our systems, and you know, the fact is we are proud of the way we've transformed election performance in the Philippines. So Mark, let me just cut in there and ask you, the license issued by Dominion for you to use their proprietary software, that is a live license, it's an active license. It has not been revoked. No. Okay, No. all right.
Go ahead, yeah. No, so listen, Stretching that idea on. Bueno, aquí veis, ¿no? Sostenibilidad, digitalización, la Agenda 2030, el gran reinicio, el objetivo central es el control, ¿vale? El control de los ciudadanos, el control directo, la eliminación de la intimidad, la disminución de la movilidad, la eliminación de la libertad de expresión y bueno, y a través de la digitalización uno puede incluso controlar los resultados de las elecciones, lo que quién sabe si ha podido pasar en diferentes lugares y quizás veamos en los próximos días, semanas, qué ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Así que nada, espero que os haya resultado interesante. Os animo a que vosotros busquéis la información porque es muy fácil de acceder a ella. Pues, la biografía de Malloc la tenéis en Wikipedia muy detallada. En inglés está, yo creo que con más detalle. Y ahí tenéis todos los links a sus diferentes actividades, empresas, etcétera. Así que nada, animaros, buscad, reflexionad y reflexionar sobre esto y bueno, nos seguimos viendo. Un beso grande y cuidaros mucho.